Bueno, entonces los invito que por favor inclinemos nuestros rostros para poder orar. Así que vamos a orar. Amante Padre, que moras en lo alto y sublime de los cielos, queremos darte muchas gracias, Señor, por el tema de hoy. Queremos, Dios, pedirte de manera especial por cada una de las personas que se han conectado a través de los diferentes medios, para que tú escuches las peticiones de cada uno de sus corazones, Señor, y puedan ser respondidas estas peticiones de acuerdo a tu voluntad. Gracias por regalarnos la vida y la salud un sábado más y por darnos el privilegio de estudiar aquí juntos su palabra. Hoy tenemos un tema nuevo y pedimos de manera especial que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude a entender lo que vamos a estudiar, que es muy importante, porque en el tema de hoy estamos involucrados nosotros, Señor. Así que quédate a nuestro lado, ilumínanos y háblanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy, como lo vemos allí en la diapositiva, vamos a estudiar acerca de los ángeles. Y resulta que mientras investigaba acerca de esto, uno encuentra demasiada información en internet, ¿no? Y es increíble. Quizás salen, por ejemplo, oraciones que se le hacen a los ángeles, situaciones o maneras como para poderlos contactar, como para poderlos sentir en nuestra vida. Sabemos que tenemos cada uno de nosotros un ángel que comúnmente se llama como el ángel de la guarda, y de hecho eso es cierto. Aquí hay por lo menos en esta llamada de Zoom por lo menos 4 ángeles, y eso nos hace sentir muy cerca de Dios, ¿no? Definitivamente somos muy especiales para Dios. Pero vamos a estudiar acerca de ellos, ¿no? ¿Será que sí los podemos contactar? ¿Será que los podemos adorar? ¿Será que realmente Dios está de acuerdo de establecer cierto tipo de relación con ellos? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Y lo más importante es qué nos dice la Biblia acerca de lo que ellos hacen y la misión que cumplen, ¿sí? Y que nos interesa tanto actualmente. Bueno, para iniciar, quiero recordarles que los ángeles son seres de luz que han sido creados por Dios. Y al ser creados por Dios, definitivamente nosotros tenemos entonces que pensar que el creador va antes que ellos, ¿cierto? Que la deidad es quien los crea, o sea que por ende ellos ocuparían un lugar después a la deidad. Son seres creados. Y aquí traigo, por ejemplo, el capítulo 28 del libro de Ezequiel, el versículo 15, hablando de la creación de Lucifer, porque de hecho Lucifer, antes de caer, antes de pecar, era un ángel en el cielo, ¿sí? Ocupaba un puesto muy importante ahí en el cielo, era el querubín protector de la ley de Dios, y nos dice Ezequiel 28:15 que Lucifer era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado hasta que se halló en el maldad. Con esto, ¿cuál es el énfasis que quiero hacer? Que definitivamente los ángeles fueron creados, son creación de Dios. Lo que vuelvo y repito, los hace estar directamente después de ese ser creador, ¿no? Hoy no me voy a involucrar en lo que sucede con los ángeles malos, ¿sí? Con los ángeles que fueron sacados del cielo en esa batalla que nos habla Apocalipsis. No es mi intención hoy hablar acerca de ellos, ¿sí? Hoy es mi intención hablar acerca de los ángeles que permanecieron con Dios y que hoy en día están cumpliendo una misión fascinante de la que, como lo dije en la oración, nosotros hacemos parte. Entonces ya vamos a ver acerca de esto. ¿Listo? Hay muchas cosas que no sabemos aún acerca de los ángeles. Hay muchas cosas que aún siguen siendo un misterio para nosotros. No nos dice la Biblia cuándo fueron creados, de qué manera, en qué momento. Quizá no sabemos tampoco muchas de las actividades que ellos suelen hacer,
Pero lo que nos ha sido revelado es lo que hoy vamos a estudiar y quizá ni siquiera todo, porque definitivamente este tema es mucho más profundo, pero les recuerdo lo que nos dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas finalmente pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hoy vamos a profundizar y nos vamos a meter de lleno en lo que nos ha sido revelado acerca de los ángeles. Se van a dar cuenta, y espero que sea así, que sea de gran bendición este tema para nosotros hoy. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos entonces a estudiar lo que Dios nos quiere enseñar a través de los ángeles. Para empezar, averiguando de dónde viene esta palabra ángel, procede del latín, el latín angelus, que a su vez deriva del griego angelos, que significa mensajero. En el hebreo se dice malak y también significa mensajero. ¿Mensajeros de quién? Los ángeles son mensajeros de quién? Son mensajeros de Dios, quien los creó, ¿sí? Esa es la principal función que ellos cumplen, son mensajeros. Los ángeles, de hecho, son tan importantes que son mencionados 100 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 165 veces. Hoy vamos a iniciar viendo algunas características de estos ángeles. ¿Listo? En primer lugar, tienen alas. No está tan alejado de los muñequitos quizá que hemos visto allí o intentos de tratar de describirlos. Efectivamente tienen alas, pero vamos a notar algo muy interesante que nos dice la Biblia. Isaías 6:2 dice, por encima de él había serafines, estos son una clase de ángeles, ¿sí? Cada uno tenía 6 alas. Wow, interesante. Los serafines tienen 6 alas. Dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahora vamos a notar otro tipo de ángel, que es el querubín. Dice en Ezequiel 1:6, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Vean, hay también ángeles con 4 alas, son los querubines. Interesante. Aparte de esto, los ángeles tienen nombre. Vean que en Lucas 1:19 se presentó un ángel con su nombre. Dice, respondiendo el ángel le dijo, soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Súper interesante. Otra cosa es que se llega a pensar que si yo pierdo a un hermanito o a un hijo estando en su estado de bebé, él va a ser un angelito. La respuesta es no. Y los invito a estudiar el video que se encuentra allí en el canal acerca de la inmortalidad del alma. Es un engaño del enemigo y a la luz de la Biblia, quien muere está descansando. ¿Sí? Sin embargo, aquí les voy a colgar el video para que lo puedan ver si les interesa, ¿no? Acerca del estado de los muertos. También se llega a pensar incluso que los ángeles puede ser que Dios los cree siendo bebés o siendo adolescentes o qué sé yo, y entonces podemos llegar a pensar, no sé, hay ángeles bebés, hay ángeles adolescentes, etcétera. Si nos vamos a la creación del hombre, a Adán y Eva en Génesis 1 y 2, nos damos cuenta que las cosas que Dios crea, las crea ya en su estado de adulto. Eso fue lo que hizo con Adán y con Eva. No los creó siendo unos bebés, los creó ya con razón, con conciencia, con muchas otras cosas que tiene una persona adulta. De la misma manera podemos concluir que entonces así Dios también lo hace con los ángeles. Además vamos a ver más adelante muchas características que nos dan esta información. Los ángeles no se casan. En Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Dice la Biblia que hay millares de ángeles. En Hebreos 12:22 lo dice así, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, pero también nos dicen que hay millones de ángeles. Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos,
y su número era millones de millones. Definitivamente hay millones de ángeles. Lo interesante es que Lucifer se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo, o sea, uno de cada tres. Pero es maravilloso saber que por cada ángel malo hay dos buenos de Dios, acompañándonos, guiándonos, mejor dicho, fascinante el ministerio de ellos. Y otra cosa muy interesante que nos dice la Biblia es que son superiores al hombre. Hebreos 2:7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, hablando del hombre. O sea, al hombre lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Más adelante vamos a estudiar esto. Lo que significa que entonces el orden o esa jerarquía que hay es que nosotros estamos, como quien dice, abajo, y entonces por encima de nosotros, ¿quiénes vendrían estando? Los ángeles. Y entonces, como ellos son creación, por encima de ellos, ¿quiénes? La deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacen ellos? ¿Será que ellos pueden ser adorados? Es quizá la gran pregunta por la que quizá muchos se conectaron hoy. ¿Yo puedo adorar a los ángeles porque provengan de Dios o porque vengan de Dios? ¿Qué es lo que ellos hacen? Lo vamos a ver. Es tan interesante que ellos están enviados para ayudarnos. Hebreos 1:14 dice, porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Son enviados en nuestra ayuda y dice Salmo 34:7 que incluso acampan con nosotros, nos defiende, aunque aquí está hablando acerca del ángel de Jehová, que es un tema que vamos a tratar más adelante, si Dios lo permite, fascinante también, pero dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿sí? Es tan increíble esto de ser mensajeros enviados en nuestra ayuda, que incluso nos cuenta la Biblia que muchas veces se hicieron... tomaron forma humana. En Génesis 19:3 nos cuentan el caso de Lot, ¿cierto? Cuando los ángeles lo sacan a él y a su familia de Sodoma para que no fuese muerto allí con lo que sucedió. Abraham también vio ángeles, ¿sí? Y dice allí, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Maravilloso, imagínense, o sea, incluso pueden tomar forma humana, ¿sí? Hechos 5, esta es una experiencia también del 19 al 20, dicen, pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó diciéndoles, vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. O sea, cuando Dios tiene un plan con sus hijos, hace lo que sea para hacerlo realidad. Y en este caso envía sus mensajeros para orar milagros, ¿sí? Daniel 6:22 también, Daniel en la historia del foso de los leones, vean lo que dice Daniel. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Maravilloso cómo Dios envía a sus ángeles en nuestra ayuda. Pero hay algo muy interesante que no debemos confundir, y es que a pesar de la misión tan importante y las funciones tan importantes que ellos hacen, las hacen mandados por Dios, dirigidos por Dios, pero eso no les hace merecedores de recibir adoración, porque ellos se encuentran en una posición inferior a la de la deidad, ¿sí? Y vean lo que nos cuenta el caso de Apocalipsis 19:10. Dice Juan que a él cuando el ángel empieza a revelar las cosas allí de Apocalipsis, dice Juan, yo me postré a sus pies, a los pies de este ángel para adorarle. Y vean lo que él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué dijo el ángel? Adora a Dios. No se me arrodilla a mí. O sea, si esto lo dijo un ángel, imagínense, o sea, no podemos adorar ni siquiera a seres humanos aquí, mortales que hay, ¿sí? Sí, lo dijo incluso un ángel, ¿sí? Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. No
son dignos de adorar los ángeles porque ellos no son el creador. Ellos nunca, no pertenecen, no son Dios. Y por ese sencillo hecho, no hay que adorarlos, ¿sí? Se sienten tan maravillados con nosotros, nos quieren tanto porque somos creación de Dios, que incluso cuando un pecador se arrepiente, ellos sienten alegría. Eso nos dice Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Porque claro, ellos, Dios los ha designado para acompañarnos a nosotros, y cuando nosotros como pecadores nos arrepentimos y buscamos a Dios, les da muchísima alegría. Y en Daniel 9 es una misión muy importante que ellos cumplen, y es el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando, dice Daniel, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ya vemos que es un ángel, a quien había visto en la visión del principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué función muy importante cumplen los ángeles? Llevan nuestras oraciones al trono y traen respuesta. Y aquí lo vemos en el caso de Daniel. Maravilloso. Sin embargo, no podemos confundir esto con la intercesión que hace Jesús. Nosotros la aprendimos a la luz del santuario. Jesús es quien intercede y quien sube esas oraciones ante el Padre para que huelan grato. Los ángeles cumplen con la misión de llevarlas y traernos una respuesta, no de respondernos. Ellos no son quienes nos responden, entonces no debemos confundir esto, ¿sí? Otras cosas que hicieron los ángeles, que fue algo bastante increíble, en Hechos 7:53 nos dice que los ángeles estuvieron presentes cuando se dieron los 10 mandamientos. Dice, vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Otra cosa también interesante es que ellos cantaron en el nacimiento de Jesús. Lucas 2:13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. También dice que un ángel del Señor apareció en sueños a José. Eso nos lo cuenta Mateo el capítulo 2. Y le dijo que huyeran porque iban a matar al niño, ¿sí? Iban a matar a Jesús. O sea, los ángeles aconsejaron a José y a María que huyeran, ¿sí? Entonces, fascinante. Incluso después de las tentaciones que tuvo Jesús, dice Mateo 4:11, que cuando el diablo lo deja, vienen los ángeles y le empiezan a servir a Jesús. Maravilloso. Uno también dice que acompañaron a Jesús cuando Jesús resucita y asciende al cielo. Dice que dos varones con vestiduras blancas les dijeron a los discípulos que estaban allí, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No sé si están notando, porque vea que los ángeles aparecen demasiado en la vida de Jesús aquí en su ministerio terrenal, por lo que también están presentes en cada una de nuestras vidas. Y vuelvo y repito, aquí en este momento hay más de un ángel, ¿sí? Porque está el mío, está el de Joan, el de Ronald, el de Isaac, el de las personas que nos están viendo a través de Instagram, a través de Facebook. Es maravilloso, ¿no? No nos hace sentir realmente especiales para Dios. Mateo 24 dice en el versículo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús dice, y en Mateo 25 lo vuelve a repetir, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús viene también con sus santos ángeles. Es algo muy interesante y es una de las características maravillosas que nos recuerdan de cómo va a venir Jesús, ¿no? Ahora bien, ya que hemos entendido algunas de las características de los ángeles y de las cosas que ellos hacen y la misión que ellos cumplen, tenemos que recordar qué sucedió cuando Adán y Eva cayeron, ¿sí? Salmos 8, del 3 al 8 nos dice lo siguiente. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo que yo les decía, imagínense, o sea,
Dios nos da un ángel a cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos para merecerlo? Dios nos dio a Jesús para que muriera por nosotros. ¿Quiénes somos, no? Y dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Aquí repetimos lo que ya habíamos leído anteriormente. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí hablando del hombre, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando Adán y Eva deciden pecar voluntariamente, Adán le hace caso a su mujer y al hacerle caso a su mujer le hizo caso a la serpiente. Entregó entonces su voluntad a la serpiente y por esta razón entonces se convirtió en súbdito de Satanás. De la misma manera, Satanás entonces roba lo que le pertenecía a Adán, que ya lo vimos en el Salmo 8, Dios lo había hecho señorear sobre todo, le había dado una posición de señor sobre la tierra, ¿sí? Entonces Satanás ahora toma dominio sobre la tierra que le pertenecía a Adán, pero ahora le corresponde a Satanás, y también se posiciona en el lugar de Adán. Y no sé si alguna vez han leído el libro de Job, el capítulo 1, donde dice que en la reunión de los representantes de todos los mundos vino también allí Satanás. ¿Representando a quién? Al ser humano caído que decidió darle su voluntad a Satanás, ¿no? Todo esto para que vean, por ejemplo, lo que nos dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Esto fue lo que sucedió, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. También 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva, ¿sí? Cuando viene Jesús, Satanás incluso se lo recuerda. Vean lo que dice Lucas 4:5-7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Sencillo. Adán y Eva pecaron, me entregaron a mí el dominio, yo a quien quiera se la doy, Señor, usted solamente tiene que hacer algo. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero Jesús no la ganó de esa manera. Jesús, por el contrario, al vivir una vida perfecta y con su muerte en la cruz, saca a Satanás del panorama, ¿sí? Vean lo que nos dice Juan 12:31-33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, que es Satanás, de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, haciendo referencia a su muerte, a todos atraería a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Lo que nos preguntamos es, ¿cómo es posible que ya con la muerte y resurrección de Jesús, Satanás no tenga dominio de este mundo? Si aún vemos estragos en este mundo, no estamos viviendo en un mundo color de rosa. Entonces, ¿cómo así? La respuesta es porque legalmente Jesús le quitó a Satanás tanto la posición como su territorio, pero aún falta materializarlo cuando Él venga por segunda vez, ¿sí? Y vean la reacción que tuvo el cielo cuando Jesús fue victorioso en la cruz y resucitó. Vean lo que dice Apocalipsis 12, del 10-12. Entonces se oyó una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, Satanás, afuera. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ¿qué sucede? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué sucede? ¿Por qué aún hay guerra? ¿Por qué aún hay violencia? Si se supone que ya Jesús con su muerte venció a Satanás. Satanás ya es una persona que está perdida, ¿sí? Ya, definitivamente.
Pero entonces, ¿por qué aún se siguen viendo los estragos de él en este mundo? Porque Satanás no se va a dar por vencido y va a causar el mayor daño posible hasta que Jesús lo haga una realidad, hasta que lo saque de la tierra. Ya tiene los papeles de la tierra, como quien dice, pero aún no lo ha sacado de acá, ¿sí? Entonces, por eso, aún estamos en esta batalla, ¿sí? Y vuelvo y digo, el tema de los ángeles es muy importante porque nosotros estamos involucrados allí y ya lo vamos a ver de qué manera. Me voy a la Torre de Babel y todo eso porque quiero llegar a lo que quiero llegar. Génesis 11, del 6 al 9, vean lo que dice. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Todos tenían un solo lenguaje. Esta fue la primera aparición de los idiomas, ¿cierto? Por así decirlo, el primer evento de don de lenguas, ¿no? Y dice Dios, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció, ¿quién? Jehová, desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el lenguaje Jehová de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Quién lo hizo de las tres personas de la deidad? Jehová, ¿cierto? Pero ahora vamos a un segundo evento, a una segunda aparición del don de lenguas. Se encuentran Hechos 2, del 1 al 4, y vean lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí quiero que notemos dos sucesos muy interesantes. El primer fenómeno es que hubo un viento recio en ese momento, en esta segunda oportunidad del don de lenguas. Hubo un viento recio, ¿sí? Y dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, o sea, hay viento y hay fuego. ¿Para qué? Para que entonces después ellos empezaron a hablar en lenguas, ¿cierto? ¿Quién de las tres personas de la deidad hizo esto? Nos dice la Biblia, el Espíritu Santo. Y ya vamos a ver por qué esto es importante. ¿Por qué en un tema de los ángeles Valentina nos está hablando acerca del don de lenguas, del Espíritu Santo y etcétera? Y de paso les recomiendo el video que lo pueden encontrar allí en el canal acerca del Espíritu Santo y aquí se los voy a dejar arribita para que lo visiten. Resulta que cómo el Espíritu Santo logró esto del don de lenguas. Y ya lo vamos a ver. Salmo 104, del 1 al 4. Y ya vamos a ir entendiendo qué tiene que ver esto con los ángeles. Bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz con su vestidura, como de vestidura, perdón, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros. Me va recordando algo que ya estudié, ¿no? Y a las flamas de fuego sus ministros. Hay dos elementos aquí también muy importantes. Vientos, y nos dice que hace a los vientos sus mensajeros, y fuego, y nos dice que hace a las flamas de fuego sus ministros. Y si recordamos que en el Pentecostés hubo viento y hubo fuego, ¿no? Pero si aún no es claro para nosotros, va a ser mucho más claro con la cita de Hebreos 1:7. Respecto a los ángeles, Dios dice, ¿respecto de quiénes? De los ángeles. Vean lo que Dios dice. Hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Y esto definitivamente nos conecta con el día de Pentecostés. ¿Cómo hizo esto la deidad? Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Lo hicieron con su poder
por medio del ministerio de sus ángeles. Por eso son tan importantes. Por eso todo lo que hemos visto tiene que ver y se conecta con esto, ¿sí? En el día del Pentecostés, Jesús reina, asciende al cielo, lo vimos, asciende al cielo. Su padre, lo vimos el sábado pasado con el tema del Espíritu Santo, acepta su sacrificio y como manifestación envía al Espíritu Santo, ¿cierto? Satanás está perdido y entonces Jesús envía sus huestes angélicas a empezar a contrarrestar el imperio que aquí tenía Satanás. Es fascinante porque de hecho en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo actuaba de una manera limitada porque Dios es un caballero, y lo hablamos el sábado pasado, que respeta el libre albedrío de las personas. Si este mundo caído había elegido tener como su gobernante a Satanás, Dios lo iba a respetar. Sin embargo, mandó a su hijo y murió por nosotros y ahora sí, Satanás, usted está perdido. Yo vuelvo a recuperar, esta vez por redención, la humanidad que hice por creación, ¿sí? Y entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que Dios tiene una cadena de mando. Y así como lo oyen, Dios tiene una cadena de mando. Y aquí vemos 6 números muy importantes y ya los vamos a descifrar. Apocalipsis, el capítulo 1 y el capítulo 2 nos revelan qué es lo que sucede con esta cadena de mando, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una misión que tenemos que cumplir. Y por eso les dije al inicio, en este tema de los ángeles, nosotros estamos involucrados también. Vean lo que dice Apocalipsis 1:1. Apocalipsis es la revelación de Jesús. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y nos sigue diciendo allí el versículo bíblico que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y termina diciendo Apocalipsis 2:29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué digo que Dios tiene una cadena de mando y en Apocalipsis se ve realmente reflejada? Nosotros vamos a tener el grandioso privilegio muy pronto, si Dios lo permite, de estudiar este libro tan fascinante de Apocalipsis y vamos a ver muchas cosas que allí hay tan interesantes y tan fascinantes para nuestro tiempo hoy. Para empezar con esta cadena de mando, para descifrar quiénes ocupan esos lugares en esa cadena de mando de Dios, vamos a iniciar diciendo que la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces ya tenemos los dos primeros lugares. Dios le da el mensaje a Jesús, ¿cierto? Sigue diciendo que se fue declarado este mensaje por medio de un ángel a Juan. Pero nosotros ya hemos estudiado en esa posición, en esa jerarquía, que los ángeles están directamente debajo de la deidad, ¿cierto? Y sigue diciendo después, en el capítulo 2 de Apocalipsis 29, versículo 29, dice, oiga lo que el Espíritu, que tiene que estar allí en esta posición, es finalmente quien le habla a las iglesias, ¿sí? Aquí tenemos la cadena de mando. Entonces, la cadena de mando, y aquí se los voy a mostrar también a quienes nos ven a través de Instagram, la cadena de mando comprende Dios dando su mensaje a Jesús, Jesús dando su mensaje al Espíritu Santo, el Espíritu Santo enviando su mensaje a los ángeles, por eso lo vimos allí en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo obrando por intermedio del ministerio de los ángeles, se lo entregan a Juan, Juan lo escribe en un libro y se lo pasa a la iglesia para que la iglesia cumpla el propósito que es uno solo, dar este mensaje al mundo. Y por eso estamos involucrados en esto, ¿sí?
El centurión de Capernaum lo entendió muy bien. Vean lo que nos dice Mateo 8, del 5 al 10. Vean lo que allí dice. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogando y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y hasta aquí nosotros decimos: wow, qué fe. Y definitivamente sí, porque ya vamos a ver más adelante que Jesús eso es lo que dice, usted tiene muchísima fe. Jesús, ¿qué le propuso al centurión? Le dijo: yo voy a ir y lo sano. Pero el centurión le dijo: no, Señor, esto es muy importante. No soy digno de que usted entre bajo mi casa, pero pronuncie una palabra y mi criado va a sanar. ¿Por qué? Él da la explicación en el versículo 9. Vamos a seguir leyendo. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. ¿Lo entendió súper? Lo entendió súper. Sigue diciendo Jesús. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y finalmente fue sanado el siervo de este centurión. El centurión, ¿qué le dijo a Jesús? Señor, pronuncie la palabra, que usted también es un hombre que tiene autoridad y usted también tiene soldados y tiene mensajeros. Los mensajeros suyos no son soldados como los míos, son ángeles. Y cuando usted pronuncie la palabra, ellos lo harán. ¿Por intermedio de qué? De su poder, Dios. Hágalo, que yo sé que así será. Y Jesús le dijo: sí, definitivamente usted lo comprendió muy bien. Y ni en Israel he hallado tanta fe. No sé si recuerdan lo que sucedió en el sueño de Jacob, que Jacob tuvo. Génesis 28, del 10 al 19, no lo vamos a leer. Sin embargo, se los dejo allí de tarea. Cuando Jacob ve una escalera que conecta del cielo a la tierra, esa escalera, Juan 1:51 nos dice que es Jesús, dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero en esa escalera que simbolizaba la parte que tocaba la tierra, la humanidad de Jesús, la parte que tocaba el cielo, la divinidad de Jesús, en esa escalera habían ángeles que subían y bajaban, cumpliendo una misión. La misión que ya la vimos, de llevar nuestras oraciones y traernos una respuesta. Es fascinante el ministerio de los ángeles. Es fascinante porque, de hecho, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son un solo Dios, obrando de una manera maravillosa a través del ministerio de sus ángeles, que es lo que hoy estamos estudiando. Y resulta que en esa cadena de mando nosotros también estamos, nosotros también cumplimos una misión. Por eso Jesús, cuando fue a resucitar a Lázaro, dijo: quiten la piedra. ¿Acaso Jesús no la podía quitar? Sí, iba a resucitar a Lázaro. ¿Por qué él no quitaba la piedra? Pero fueron humanos quienes quitaron la piedra. ¿Por qué? Porque Jesús trabaja en equipo. Es un Dios que delega, ¿sí? Lo puede hacer todo, claramente, pero los mayores beneficiados somos nosotros, porque a través de esto nuestro carácter se pule, se vuelve a la imagen de Dios, maravilloso. Empezamos a contemplarlo y nos volvemos como tal, y tenemos ese carácter de Dios. Finalmente, entonces, Dios nos usa también a nosotros para cumplir ese plan. ¿Saben qué es lo único malo de esa cadena de mando que Dios tiene? Que no es malo, ¿no? Pero lo quise decir en mis palabras. Esa cadena de mando se puede romper. ¿Por qué? Porque Dios respeta algo que nos dio desde el principio y es nuestro libre albedrío. Dios puede hacer un trabajo increíble, Jesús también, lo hemos visto a la luz del santuario, el Espíritu Santo, lo vimos el sábado pasado, hoy los ángeles,
Pero si nosotros como seres humanos no queremos cumplir con nuestra misión, la cadena se rompe. Y hasta ahí puede llegar el cumplimiento de la misión. No somos indispensables, pilas, no somos indispensables. Dios tiene otros tantos ministros, pero los ángeles están a la espera de que nosotros trabajemos en equipo y podamos cumplir con esa misión. Termino recordando lo que nos dijo Jesús en Mateo 26:53. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, 12 legiones solo para Jesús, más, ¿cierto? Y resulta que me puse a investigar cuántas personas tienen una legión, o sea, cómo está conformada una legión, y la conforman 6,000 hombres aproximadamente. Y si yo multiplico 12 por 6,000, me da 72,000. Y Jesús dijo que el Padre le daría incluso más de 12 legiones de ángeles. O sea, solo para Él, más de 72,000 ángeles. Tenemos una misión muy importante. Mateo 24:14 nos dice que el Evangelio, que la palabra de Dios tiene que ser predicada para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El ministerio de los ángeles es fascinante, ¿sí? Y lo hemos visto, todas las cosas que ellos hacen, lejos de ser adorados, porque son creación, no creador, ¿sí? Pero nosotros, con ayuda de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de sus ángeles, tenemos una misión muy importante por cumplir y un mensaje que dar al mundo. Entonces, espero que hayamos entendido y que sea nuestro deseo poder colaborar con esta misión tan especial y cumplir con esa cadena de mando que Dios tiene. Y vuelvo y repito, nosotros somos los mayores beneficiados. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Amante Padre que moras en lo alto de los cielos, muchas gracias por el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra, Señor, a través de lo que hoy hemos aprendido acerca del ministerio de los ángeles. Ellos cumplen una misión muy especial, nosotros también, Señor, y ayúdanos, Dios, a cumplirla. Ellos están deseosos de que nosotros podamos predicar el Evangelio al mundo. Los principales beneficiados somos nosotros y con tu ayuda lo podemos lograr. Ayúdanos, Señor, a ser una luz donde quiera que estemos, y gracias porque somos tan especiales para ti, que Jesús vino a morir por nosotros, que tenemos un ayudador hoy en día que es el Espíritu Santo y que contamos con la presencia de tus santos ángeles, también que acampan con nosotros y nos ayudan. Quédate a nuestro lado y gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús, amén.